Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Paro cívico nacional, el que se vive hoy en Bolivia. Oposición y plataformas sociales convocaron a una paralización de actividades como medida de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar por cuarta vez la candidatura de Evo Morales a las elecciones de 2019. Comités de 8 de las 9 regiones del país participaron en este paro. La medida se suma a la de los colectivos que marchan desde el fin de semana hacia La Paz. El fallo del Tribunal Supremo Electoral desató una ola de protestas en Bolivia. Los ciudadanos aseguran que la decisión desconoce la voluntad del pueblo, que en 2016, en un referendo, le dijo no a otra postulación del mandatario. Con esta resolución, el Tribunal Supremo Electoral no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro incierto para los bolivianos. No solamente estamos viviendo una dictadura, hasta ayer estábamos en una dictadura autoritaria, hoy estamos en una dictadura totalitaria y por eso estamos marchando, por eso vamos a ofrendar nuestras vidas. Y justo en medio del paro nacional y de la polémica que ha generado el fallo del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales utilizó sus redes sociales para celebrar. En un mensaje de Twitter que acompañó con un video, el mandatario recordó que en 2009 fue elegido como presidente por primera vez. Queremos rendir homenaje al pueblo boliviano, recordando que un día como hoy, en 2009, bolivianos y bolivianas decidieron, mediante su voto y con profundo sentimiento democrático, sepultar los partidos neoliberales y dar un contundente apoyo a la revolución democrática y cultural. En conversación con el programa Poder Latino, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga aseguró que la comunidad internacional debe pronunciarse sobre esta nueva aspiración política de Morales. De lo contrario, estaría siendo cómplice de un golpe institucional en Bolivia. Se está utilizando la sacrosanta Convención de Derechos Humanos para instaurar regímenes tiránicos autoritarios a perpetuidad. El golpe judicial e institucional se ha consumado, se han agotado las instancias internas y lo que queda es que el sistema interamericano se pronuncie, porque si guarda silencio sería cómplice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José, de un golpe institucional judicial en Bolivia. Son las 4:06 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y también en Colombia. Recordemos cómo fue que llegó Bolivia a esta situación de hoy. El 21 de febrero de 2016 se realizó el referéndum constitucional. El objetivo de esta consulta era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al presidente y al vicepresidente del Estado boliviano postularse nuevamente a una reelección. Según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral, el no ganó en aquella oportunidad con 51,3%, equivalente a 2.682.517 votos, mientras que el sí obtuvo un 48,7% de apoyo, es decir, 2.546.135 votos. Luego de conocerse el resultado y ante una pregunta, por cierto, del equipo periodístico de NTN 24, Morales se comprometió a respetar la decisión popular.
Presidente, le pregunta a Jason Calderón del canal internacional NTN 24. ¿Usted, tras este resultado, se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó la Constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederla a alguien de su mismo partido o de la oposición. Acabo de decirle, respetamos el resultado del referendo. ¿Alguien más? Pero el compromiso no sería honrado por el mandatario. Antes de finalizar el 2017, el Tribunal Constitucional autorizó la repostulación de Morales y de su vicepresidente. El organismo emitió una sentencia que habilita al presidente Morales y al vicepresidente García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida. El fallo se basó en la acción presentada por el partido oficialista Movimiento al Socialismo, en el que se defiende el derecho humano del mandatario a ser elegido. La Corte falló a favor por unanimidad de votos, argumentando que dicho derecho fundamental contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos prevalece sobre cualquier limitación de la Constitución. Quiero saludar a esta hora a Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y candidato presidencial. Presidente, muy buenos días, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un privilegio, un gusto saludar. El candidato fallido, como usted ha denominado a Evo Morales, ha logrado su propósito, habilitarse como candidato. Le pregunto, ¿ha muerto la democracia en Bolivia? Le diría que la respuesta es la democracia ha sufrido su más duro golpe desde que Evo Morales llegó al poder el año 2006. Pero creo que los elementos que nosotros tenemos en la mano nos permiten decir que estamos en condiciones de luchar por su recuperación y por evitar que esta concentración de poder increíble, el presidente tiene en su mano literalmente los 4 poderes del Estado, y esta lógica autoritaria puede y debe ser derrotada democráticamente en el curso de los próximos meses. Claro, presidente, pero ¿cómo luchar contra este autoritarismo cuando usted bien lo señala? Los poderes están en manos de Evo Morales. ¿Cómo defenderse democráticamente hablando cuando las instituciones están secuestradas? La pregunta es pertinente y la primera respuesta es la conciencia colectiva de un país que votó el 21 de febrero de 2016, como usted bien dijo, de manera clara por el no a la modificación del artículo 168 de la Constitución, se ha convertido en una masa crítica muy valiosa y muy relevante para enfrentar democráticamente al presidente y su ilegal habilitación como candidato a la presidencia. Esto se ha expresado no solamente el voto del 21 de febrero, sino los paros nacionales sucesivos, el que estamos viviendo hoy, el que se ha vivido hoy, que ha sido muy contundente, y el que establece algo muy claro. Lo que puede parecer que no se puede conseguir en la calle, en la movilización ciudadana, sí, se puede conseguir en el voto popular. En este contexto, tengo la esperanza de que seamos capaces de imponer un voto cuya categórica construcción en términos de número le dé el triunfo a la democracia. Es decir, ¿usted estaría dispuesto a ir a un proceso electoral, a ser contendor de Evo Morales en un proceso electoral en Bolivia? La consideración de la respuesta debe ser muy cuidadosa por una razón que usted entenderá. Hoy día estamos fuera del tema electoral, hoy. El 21 de febrero, la defensa del 21 de febrero me coloca a mí como ciudadano de a pie, respaldando lo que fue la movilización y el paro nacional. Y no mezclar el tema electoral con el tema de la repulsa ciudadana a la inhabilitación ilegal del presidente. Dicho esto, hay que hacer una consideración fundamental, que sería un gravísimo error ir a la abstención o decir no vamos a contender electoralmente con un candidato ilegítimo, porque eso es legitimarlo. Y eso lo que haría no es otra cosa que regalarle al presidente una estepa muy clara, muy plana, muy fácil para llegar a ser presidente sin esfuerzo ninguno el 2020, y eso no lo podemos admitir.
Por lo tanto, sería un error creer que la defensa del 21 de febrero es la abstención. La defensa del 21 de febrero es prolongarlo en una lucha electoral en la que vayamos a demostrar que se puede derrotar a quien no puede ni debe ser candidato. Ahora, le hago otra pregunta en relación a este tema. ¿La oposición boliviana está en capacidad de unificarse para presentar una opción que se contraponga a la de Evo Morales? Porque finalmente la unidad es lo que lleva a que el pueblo logre su objetivo en un escenario como este, presidente. La unidad total es deseable, es necesaria, pero hay que ser realista, no será fácil. Pero lo importante aquí es el criterio de unidad, de concepción de lo que se está luchando y de lo que está en juego que tiene el propio elector y el propio votante. Mi impresión es que vamos a vivir un proceso electoral polarizado en el que el pueblo boliviano, sobre todo aquella mayoría que está en contra de esta habilitación ilegal del presidente, va a establecer, uno, un voto por una opción con posibilidades y dos, un voto en contra de la prolongación indefinida en el poder del presidente. Es decir, la polarización la va a dar independientemente de qué grado de unidad logre la oposición, trabajo que tenemos que hacer, que es una obligación, la dará el propio votante. Tengo que hacerle necesariamente esta pregunta. ¿Con qué garantías electorales se va a un proceso donde las instituciones están secuestradas por el Estado? Lo hablamos hace unos segundos. ¿No se corre el riesgo de que pase como en Venezuela, por ejemplo, donde el Consejo Nacional Electoral está absolutamente tomado, aunque tenga autoridades, está tomado por el Ejecutivo? Es una pregunta válida y es una excelente pregunta en su contenido. Primero, responderle que sí. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral hace 2 días aquí en Bolivia es una muestra de que el Tribunal Supremo es un brazo ejecutor de los poderes que controla el presidente, aunque debo subrayar que 2 miembros de ese tribunal votaron en disidencia y han decidido no renunciar a su cargo, lo cual hay que destacar por su valentía. Pero yendo a la pregunta, sí. Es muy difícil creer que el Tribunal Electoral va a garantizar un proceso transparente, aunque los mecanismos existentes de protección de voto no creo que sean fáciles de romper el día de la elección. Lo que vamos a vivir es una arbitrariedad interminable y un uso sin límite de los recursos del Estado por parte de los candidatos ilegales. Y además la posibilidad de que por la vía de la criminalización de la justicia se busque la inhabilitación de candidatos que podamos tener opciones importantes de ganarle. Pero debo decirle, entendiendo esta dificultad, que yo no concibo la lucha de esta cruzada que tiene Bolivia, sino por la vía de la democracia y de la paz. Yo no creo ni podría darle una respuesta de decir, me rindo ante la evidencia, no voy a luchar democráticamente y por lo tanto hay que ir a un camino violento. En absoluto, en mi caso particular, yo creo genuinamente en una respuesta que debe ser democrática y pacífica. Presidente Mesa, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional? Es decir, mucha gente piensa que la comunidad internacional debe pronunciarse y debe hacerlo, pero finalmente esto no es una panacea. No lo fue en Venezuela, que tardó muchos años en que la comunidad internacional reconociera la grave crisis por la que está atravesando. En el caso de Bolivia, ¿cuál tendría que ser el papel de la comunidad internacional? Debo decirle, en primer lugar, que el país, Bolivia, los bolivianos, nosotros como ciudadanos, como políticos, debemos resolver nuestro desafío internamente. Es decir, suponer que la comunidad internacional va a resolver nuestra crisis es una ilusión que, usted lo ha dicho muy bien, puede estrellarse contra la dramática realidad. Pero, dicho esto, creo que el rol de la comunidad internacional es muy significativo en términos de opinión pública y algo muy concreto. Lo que a mí me parece que es un imperativo es que la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Estados Americanos, la CIDH, debe hacer imperativamente una interpretación correcta del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Se debe terminar con esta locura de aceptar que se están violando los derechos humanos de los poderosos cuando el artículo 23 claramente establece la defensa de los derechos de los ciudadanos contra el poder y el poderoso no puede ampararse en ese artículo cuando además sus propias constituciones marcan que
la limitación del poder es un imperativo de nuestros textos constitucionales. Y la Corte debe hacer esa interpretación porque ya son 4 países que han utilizado arbitraria y sesgadamente esa interpretación francamente inaceptable. Costa Rica, Honduras, lo ha hecho Nicaragua y Bolivia. En el caso de Bolivia, con el agravante de que el referéndum del 21 de febrero es soberanía popular que está por encima de cualquier consideración de carácter menor. Permítame un minuto, presidente, para entender el contexto, sobre todo para nuestra teleaudiencia. Yo quiero compartir el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es lo que le ha servido a estos 4 países, que es lo que está explicando el presidente Mesa, y sobre lo que el Tribunal Constitucional dictaminó en el caso de Evo Morales. Dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Primero, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Obtener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En esto es que se ha basado el Tribunal Constitucional de Bolivia para decir que no se puede violar el derecho humano de Evo Morales de ir a una elección. Ahora, le pregunto, ¿está la Corte presta a responder esta solicitud de interpretación? Usted lo ha dicho, 4 países. ¿Qué espera la Corte para hacer esta interpretación? No puede ser que es decir, que se alegue como derecho humano el de alguien que quiera ir a una elección y esto deje por detrás el derecho de un país a tener o a que se respete su constitución. Sí, usted tiene razón. Y la pregunta tiene que ser respondida y no pueden hacerse a los distraídos, ni dar vuelta a la cara, ni dilatar de manera indefinida una cuestión que es extremadamente grave. Si fuera un solo caso, podríamos hablar de una excepción. Cuando son 4, podemos hablar de una epidemia que puede prolongarse y extenderse en otras naciones hacia la búsqueda de una reelección indefinida. Tenemos hasta octubre del año 2019, que será el día de la elección, para que la Corte se pronuncie claramente en una interpretación que no puede ser otra que decir no se puede reconocer, como lo ha dicho ya la Carta de Venecia, como un derecho humano violado el que un presidente quiera prolongarse indefinidamente en el poder. Yo creo que debemos hacer presión desde varios sectores sobre la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie, pero no solamente se pronuncie, sino que lo haga en tiempo. De nada nos sirve un pronunciamiento que llegue el año 2020 o el año 2021 cuando ya no tiene ningún efecto. Una última pregunta, presidente Mesa. El 70% de los bolivianos está en desacuerdo con esta habilitación de la candidatura del presidente Morales. ¿Está consciente el pueblo de Bolivia el poder que significa el no estar de acuerdo? ¿El poder que significa la movilización popular? ¿El poder que significa que todos juntos a una sola voz pueden lograr un efecto contrario? Bolivia ha demostrado en momentos anteriores, en crisis dramáticas que vivió nuestra democracia, que tiene la condición de movilización, la conciencia de acción en la calle democrática y sobre la base de sus derechos de protesta, de que tiene la fuerza potencial de doblegar al presidente y a su candidatura ilegal en caso de que ésta se haga efectiva. En consecuencia, creo, con fe, que esos 2 caminos, la movilización pacífica y democrática en la calle y el triunfo electoral en el momento adecuado, son caminos en los que uno puede tener expectativas realistas en Bolivia. Quiero agradecer estos minutos a Carlos Mesa, presidente de Bolivia, candidato presidencial. Gracias por estar en NTN 24. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Cuando son las 4:21 minutos en Bogotá y en Lima, veamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia una nueva jornada de marchas en Colombia. Miles de estudiantes y universidades públicas en todo el país salieron de nuevo a las calles para pedir al gobierno del presidente Iván Duque mayores recursos para la educación. Juan Pablo López, periodista NTN 24 en Bogotá, tiene el reporte desde el centro de la capital colombiana, a donde ha llegado la movilización. Juan Pablo, buena tarde.
¿Qué tal, Idania? Muy buena tarde. Son las 4:23 a esta hora en Bogotá, Colombia. Tenemos 13 grados Celsius y yo los saludo desde la Plaza de Bolívar, el lugar donde se han concentrado los estudiantes que desde las 10 de la mañana han estado marchando por las principales calles de Bogotá. Lo que ustedes están viendo a esta hora es la Plaza de Bolívar. Algunos ya se han dispersado, los estudiantes, algunos permanecen en esta zona, y les queremos contar que durante el recorrido de la marcha se presentaron algunos desmanes y actos de vandalismo, por ejemplo, con el sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio aquí en Bogotá. Algunos vándalos pintaron las estaciones y también algunos de los buses. Cuando llegaron aquí a la Plaza de Bolívar, la jornada fue pacífica. Hay una tarima en la que ellos pudieron decir y vociferar algunas de las propuestas y algunas de las demandas que ellos están haciendo al gobierno nacional. El contexto aquí es importante. Lo que está pasando es que hay una mesa en este momento, una mesa de negociación entre los estudiantes y la ministra de Educación representando al gobierno nacional, que lo que están haciendo es tratar de conseguir 500.000 millones de pesos colombianos adicionales al presupuesto de la educación de este año 2018 para terminar los semestres. Este semestre y este paro estudiantil ya lleva cerca de 60 días, así es que los semestres en las universidades públicas del país están suspendidas en este momento. Y los estudiantes dicen que hasta que no se llegue a un acuerdo, a una negociación que permita que el funcionamiento económico de las universidades pues pueda terminar finalmente en el 2018 con una buena solvencia, pues hasta ese momento no se levantarán de esa mesa. Lo que dicen los estudiantes a continuación. Y el gobierno nacional en esto no ha cedido. Lo único que ha propuesto, que ha puesto sobre la mesa desde la primera mesa de negociación prácticamente ha sido un punto adicional para el próximo cuatrenio. Y lo que queda claro es que plata sí hay. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que el presupuesto para la educación va a ser el más alto en toda la historia, pero ese presupuesto va a ser a partir del año 2019. Lo que se está ejecutando en este momento es el presupuesto que se aprobó el año pasado. El presidente esta mañana también hizo un anuncio y además también hizo una especie de reclamo y una pregunta. ¿Por qué los estudiantes el año pasado que se aprobó el presupuesto de educación para el año 2018 no hicieron ese mismo reclamo al Congreso que lo aprobó y además al gobierno, que era un gobierno distinto, el de Juan Manuel Santos, que aprobó ese presupuesto para la educación? Él además dijo que las marchas eran válidas, que las protestas eran válidas, pero que no iba a aceptar ninguna clase de vandalismo. Yo respeto la protesta pacífica, conforme a la ley, y hay algunos pocos que han incurrido en vandalismo y en actos de violencia que me parece que desdicen de la verdadera vocación del estudiante y frente a los cuales tenemos que actuar con la ley. Al fondo ustedes observan la Catedral Primada de Colombia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Hay un círculo de estudiantes y de manifestantes que están hablando con la fuerza pública. Hasta ahora no ha habido ningún hecho de violencia o ningún desmán aquí en la Plaza de Bolívar, donde finalizaron las marchas y las concentraciones. Se prevé que la próxima semana vuelvan a salir otra vez a marchar, mientras la mesa de negociaciones entre la ministra de Educación y el gobierno nacional, además también entre los estudiantes, pues avanza. Se escuchan algunas detonaciones, pocas, y los estudiantes, pues algunos permanecen aquí en la Plaza de Bolívar por algunos minutos más, mientras también se llega a un acuerdo en la negociación. Es la información desde el centro de Bogotá a esta hora. Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Y en Chile, donde los empleados fiscales convocaron a una nueva jornada de paralización en rechazo a los despidos masivos que se han registrado en los últimos meses en varias instituciones públicas. Los trabajadores aseguran que durante la negociación del reajuste del salario mínimo para 2019, el gobierno del presidente Piñera se había comprometido a garantizar la estabilidad laboral. En Santiago, Juan Pablo Monsalve tiene información. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues a esta hora avanza esta concentración de los trabajadores estatales en territorio chileno. Exigen que se frene cuanto antes estos despidos masivos. Así lo han denunciado. Me acompaña Jorge Lafuente, líder sindical acá en territorio chileno. Jorge, preguntarle el principal pedido que le hacen al presidente Piñera y el objetivo también de la concentración de hoy. Sí, esta es una demanda de los trabajadores del Estado, de todos los servicios del Estado en contra del gobierno, para que detenga la ola de despidos que ha efectuado
recientemente, por políticas económicas y sociales, ha ordenado el despido en casi todos los servicios del Estado de un importante número de funcionarios. Y los que estamos aquí reunidos, funcionarios activos que no hemos sido despedidos, la mayoría de nosotros, y dirigentes sindicales, estamos acá justamente para demandar al Estado el término de los despidos y la reincorporación de los funcionarios despedidos. Jorge, esta concentración y este paro de hoy es el comienzo de una serie de movilizaciones. Si sus demandas y las de sus compañeros no son escuchadas, ¿están dispuestos a qué? Este es el comienzo de una serie de movilizaciones porque además sabemos que dada la política económica del gobierno, la idea del gobierno es despedir más funcionarios en el curso del próximo año. Por lo tanto, el objetivo de esta demanda es iniciar un proceso de movilización con el objeto de tener los despidos, que sea un proceso además racional, justo y que se cumpla básicamente la ley y el Estado de Derecho chileno. ¿Cuál es el mensaje al presidente Sebastián Piñera y también, pues obviamente, a todos los dirigentes sindicales de Chile? El mensaje a la autoridad es que detenga los despidos, que sea un poco más racional, que además haya justicia, que además no se ofenda gratuitamente a los funcionarios y básicamente que se mantenga la estabilidad laboral de los funcionarios, que somos los que hacemos funcionar el Estado. Jorge, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Los vamos a dejar con las imágenes precisamente de lo que ocurre a esta hora aquí en la Plaza de la Constitución, justo frente al Palacio de la Moneda. Esto es lo que está ocurriendo precisamente acá en la capital chilena. Es noticia el expresidente del Perú, Alan García, quien entregó su pasaporte a la Fiscalía en señal de que acatará el impedimento de salida del país. García, recordemos, está envuelto en una investigación por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato. La Fiscalía de Lavado de Activos, que hace 2 semanas amplió la investigación, le impuso una medida cautelar que le impide salir del país por 18 meses. Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, de que hay independencia de poderes y que no hay persecución política. Es noticia el ataque con ácido sulfúrico contra un sacerdote en Nicaragua. El cura adelantaba una jornada de confesiones para los feligreses, entre los que se encontraba su atacante. Una mujer de 24 años se acercó al sacerdote y le roció el ácido sobre su cuerpo. Según la arquidiócesis de la capital, el hombre de 59 años presenta quemaduras graves en el rostro, la espalda y los brazos. Pese a ello, se encuentra estable. La mujer sigue bajo custodia de la policía, que investiga los motivos de este ataque. Agradecemos sus oraciones por la salud y recuperación del padre Mario Guevara, quien tiene 59 años de edad y sufre de diabetes. Invitamos a todos los fieles a unirse en oración por todos nuestros sacerdotes en este novenario, en honor a nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María. Precisamente hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como parte de su periodo de sesiones número 170, abordó el tema de Nicaragua. El relator para la libertad de expresión de este organismo, Edinson Lanza, advirtió que en el país se está instalando un estado de terror. Representantes de distintas organizaciones civiles han hecho un balance de la crítica situación que se vive bajo el régimen de Daniel Ortega. Por su parte, Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, ha dicho que no hay un día en que la comisión no reciba una denuncia de violación a los derechos humanos. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, lo sigo mientras hacemos el programa y leo siempre sus comentarios. Al regreso, alerta en Estados Unidos por la tormenta invernal. Las temperaturas de costa a costa siguen bajando. Regresamos con más en breve. Continuamos con La Tarde. Estados Unidos en alerta por el paso de una gran tormenta invernal. Bajas temperaturas, lluvia, fuertes nevadas se registrarán este fin de semana de costa a costa. Y para conocer más detalles sobre esta tormenta, quiero saludar a Luis Carrera, jefe de meteorología de nuestro canal aliado Telemundo 51. Luis, muy buena tarde.
Y Dania, gracias. Así es, mientras se va aproximando el invierno a los Estados Unidos, la llegada de frentes es cada vez más recurrente. Uno de ellos llegó a California, estado afectado por una extensa sequía. Esta precipitación vino a ayudar a paliar esa sequía, por supuesto, pero obviamente no la soluciona del todo. Ahora, en el resto del país hay otro frente que está afectando la porción central hacia el noreste. Dejaba lluvias sobre partes de Arkansas e incluso en Texas, algunas nevadas un poco más al norte de Ohio hasta sectores del estado de Nueva York. Esta banda frontal va a ser sin duda la más importante porque va a seguir muy activa, dejando mucha precipitación, especialmente sobre partes de Texas durante los próximos días. Vean, así se va a desarrollar. El frente va a seguir avanzando, la nieve prácticamente se va a disipar, pero todavía durante las próximas horas, viernes y parte del sábado, mucha precipitación en parte de Texas. Noten como Nueva Inglaterra ya no hay básicamente vestigios de la banda frontal. Hacia el día sábado, la actividad de lluvia sigue afectando Texas e incluso sobre el norte de ese estado y parte de Oklahoma podría caer un poquito de nieve sobre la región. Sobre el noreste sigue estable y mejora mucho más la condición en partes de California. Hacia la noche del día sábado, más actividad que se movería hacia el sureste del país, así es que parte de Georgia, Alabama, Tennessee y también Mississippi van a haber bastante precipitación, lo cual podría causar inundaciones sobre esa área. En cuanto a temperaturas, el frío verdadero, el más intenso, se mantiene mucho más hacia el norte. Sobre la zona que va a haber mucha precipitación, si bien es cierto, la máxima no es muy elevada, tampoco va a ser un frío extremo, con lo cual al corto plazo no se espera nieve sobre esa área, pero sí hacia el día domingo a la madrugada podrían ver por lo menos algo de hielo o precipitación sólida en sectores de Oklahoma. Luis, muchísimas gracias por actualizarnos en el paso de esta tormenta que se está esperando para el fin de semana. Y el frente frío en el norte del continente americano también afecta a los migrantes centroamericanos refugiados en los albergues de Tijuana. Con la ayuda de residentes de la zona fronteriza y autoridades han podido obtener abrigos para resguardarse del frío. Vayamos a Tijuana con Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión, y que cada tarde nos actualiza y nos muestra el interior de estos refugios y el estatus de los migrantes. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Me encuentro nuevamente en el albergue El Barretal de la ciudad de Tijuana, donde se encuentran los miembros de la caravana migrante, quienes no la han pasado muy bien durante las últimas horas debido al frente frío que ha provocado intensas lluvias, baja en las temperaturas y mucho viento. Entonces, bueno, esto pues ha traído consecuencias en el campamento, ya que a pesar de que se instalaron estas carpas gigantes para proteger a la mayoría de las personas que se encuentran en el campamento y el albergue cuenta con algunas áreas techadas, no es suficiente y aún existen muchas personas que están en estas condiciones, que soportaron la fuerza de la tormenta que se presentó anoche. Pues de esta manera podemos ver las condiciones en que se encuentra el sitio, mucha gente viviendo en los techos, en estas carpas que, bueno, han quedado rebasadas ante la cantidad de personas que hay en este sitio. Se estima que hay aproximadamente 2.500 y, como les decía, hay algunas que están cubiertas en instalaciones cerradas como la que se encuentra a mi espalda y se le ha dado prioridad a mujeres y niños. Sin embargo, hace falta más recursos, hay que decirlo. Ha estado la Secretaría de Marina, el gobierno del estado, el gobierno municipal presentes dando alimento, dando jornadas médicas, vacunación y una gran cantidad de servicios. Sin embargo, el tamaño de esta emergencia está rebasando a las autoridades. Precisamente aquí vemos a un contingente que vino a realizar alguna de estas actividades. Y así han estado llegando durante distintas horas del día, distintas agrupaciones, trayendo donativos de comida, de ropa, de distintos enseres, pero pues la necesidad es grande. Este es el reporte que les tengo. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias por estar con nosotros. De verdad que hace un reporte fantástico desde allí, desde los albergues. Jorge cada tarde nos permite visualizar lo que está ocurriendo. Pero para ampliar sobre este tema y sobre la situación en general, quiero saludar a Gustavo Magallanes. Él es director estatal de atención al migrante en Baja California. Señor Magallanes, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, un gusto saludarte a ti y a la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Cuál para ustedes es la situación, sobre todo allí, en Tijuana, la situación actual? Bueno, en cuanto a la caravana te refieres, bueno, ahorita te puedo comentar que hemos hecho un esfuerzo por
cambiar a la gente que estaba en la unidad Benito Juárez, en el caso de Tijuana, al nuevo albergue que se llama El Barretal, de tal suerte que hay aproximadamente 2.500 personas en el albergue El Barretal. Entonces, poco a poco se han ido trasladando hacia allá las personas. Este albergue cumple con requisitos todavía de mejores instalaciones, está en mejores condiciones. Obviamente, prácticamente está todo techado. Ahorita aquí en esta zona del país, en el noroeste de México, es temporada de lluvia, está lloviendo bastante. Entonces, pues bueno, eso nos permite controlar un poco también esa situación y todo lo que se deriva, que es sobre todo el tema de salud. Entonces, pues bueno, estamos trabajando directamente en coordinación con el ayuntamiento y bueno, y con el nuevo gobierno federal que se está empezando a hacer cargo de este albergue a través del Instituto Nacional de Migración. Déjame decirte que en Baja California operan con regularidad, tanto en Tijuana, en la ciudad capital del estado, que es Mexicali, como en la ciudad fronteriza también, que es Tecate, que está intermedio entre Tijuana y Mexicali, aproximadamente 35 albergues de la sociedad civil que son quienes atienden directamente a los migrantes. Bueno, estábamos viendo justo en el reporte de Jorge, y él lo decía, la ayuda que la sociedad civil hace a los migrantes, cómo se acerca, les lleva comida, les lleva mantas para el frío. Pero a propósito de esto, ¿de cuántos albergues estamos hablando, señor Magallanes? De manera general, en Baja California hay más de 31 albergues, hay 31 o 32, de los que operan regularmente durante todo el año. Ahora, ¿por qué cree usted que se presentó este pico migratorio en esta oportunidad? Bueno, pasó que alguien concentró a esta gente, hubo una situación de necesidad de esta ciudadanía, de esta población de los distintos países del Triángulo Norte de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, por salirse de ese país, obligados por un lado por la necesidad económica, otra parte también la persecución política, según ellos lo han señalado, y ante la falta de oportunidades decidieron emigrar hacia el norte. Y bueno, cruzan hacia nuestro país, a territorio mexicano, por la frontera de Guatemala con el estado mexicano de Chiapas. Y bueno, y vemos cómo ocurrió eso prácticamente ya hace más de un mes. Entonces, nosotros empezamos a monitorear esta situación, conociendo que quien estaba liderando estos grupos son grupos de ciudadanos mexicoamericanos que tienen intereses, hay que decirlo, que tienen intereses y que tienen conexiones y que tienen muchos contactos en la Unión Americana, no solamente en el área de California, sino también en Texas, en Nuevo México, en Arizona y en otras entidades, en otros estados de la Unión Americana. Entonces, el hecho de que estas agrupaciones que son defensoras o son activistas en pro de los migrantes estén encabezando estas caravanas, pues hace complicado esta situación, en el sentido de que ellos tienen muy claro lo que han estado queriendo desde que ingresaron a México, que es llegar a Tijuana. Déjame decirte que a Baja California han arribado, ya no todos están aquí ya en Baja California, sí, pero la cifra última que te puedo comentar, ¿sí?, de las personas de la caravana que llegaron a Baja California son 8,298 personas, de las cuales obviamente ya no están todas en Baja California, muchas han retornado de manera voluntaria a su país, otras han sido deportadas por violentar las leyes y los reglamentos aquí de Tijuana, de Baja California, México. Otras se han entregado ante la autoridad migratoria, ante la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Sí. Otro tanto se han ido a otras entidades de la República Mexicana para hacer el intento y cruzar por otros puertos fronterizos. Sí. Y otros han decidido regresar también por su propia cuenta. Ahora,
¿Han tenido esta cantidad de migrantes con anterioridad, señor Magallanes? Sí, lo hemos tenido, todavía incluso mayor, te puedo decir. En el 2016-2017 recibimos una gran cantidad de haitianos, de una comunidad de haitianos. Los números oficiales cuentan cerca de 25,000, los extraoficiales cerca de 40,000, de los cuales te puedo decir que prácticamente la gran mayoría cruzaron hacia Estados Unidos solicitando el asilo. Muchos se regresaron, ellos venían de Brasil, se regresaron a Brasil, otro tanto se regresaron a su país, y de tal suerte que aquí en Baja California actualmente hay poco más de 3,000 personas haitianas, prácticamente ya todas incorporadas de manera formal e informal a la vida cotidiana, al trabajo, a la sociedad, a las escuelas, a la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ofrece Baja California que atrae a los migrantes? Bueno, más allá de que algunos puedan pasar y otros no. Baja California ofrece esas oportunidades de trabajo. Baja California ofrece esa oportunidad de salir adelante, esa mejor calidad de vida que todo el mundo anda buscando, y quien no desea cruzar al otro lado aquí puede encontrar un modo honesto de vivir. La diferencia del tema de los haitianos con el tema de esta caravana de centroamericanos es que ellos lo hicieron de una manera pulcra, hay que decirlo. No, yo no quiero hablar ni tampoco criminalizar esta situación, simplemente decir que a la fecha, desde que llegaron los haitianos y a la fecha, prácticamente 3 años, no ha habido ni un incidente con ciudadanos haitianos aquí en Baja California, ni en Mexicali, ni en Tecate, ni en Ensenada, ni en Tijuana. Entonces, la gran diferencia es esa. Y todos vimos cómo esta caravana de centroamericanos irrumpió a territorio mexicano de manera violenta. Su paso por nuestro país también, por decirlo menos, de manera desasiada. Su llegada a territorio baja californiano, lo primero que hacen es ir a subirse al cerco fronterizo con San Diego, Tijuana con San Diego, y como se dice, como decimos aquí vulgarmente, por así decirlo, simplemente andaban cucando a la migra. Y bueno, lo que te puedo comentar es de que ningún baja californiano, tijuanense, mexicalense o tecatense, que son las 3 ciudades que compartimos frontera con Estados Unidos, ninguno andamos haciendo eso, ningún ciudadano se anda trepando al cerco o anda cucando a la migra, por así decirlo, sino al contrario, sabemos que esa no es la manera de solicitar asilo, y además eso provocó pues que la patrulla fronteriza, el CBP, el gobierno de Estados Unidos endureciera la situación y cerrara la frontera. Así es, así es. Ahora, señor Magallanes, hay rumores de migrantes perdidos que son miles. ¿Tiene usted información en relación a esto? No son ni 3,000 ni 2,000, seguramente andarán dispersos. Ciertamente hay una dispersión que es normal, porque al final de cuentas pues no los tenemos atados, ¿verdad? Ni tampoco los tenemos contabilizados, registrados como si fuera son seres humanos. Están, obviamente, de alguna manera son libres. Lo que sí, obviamente, lamentamos que haya líderes todavía que estén engañando a la gente. Pero sí hay una dispersión por la ciudad, y algunos también que nos han comentado que se han regresado hacia su tierra por sus propios medios, y que otros se han regresado a otras entidades de la República Mexicana, inclusive la Ciudad de México, donde tienen conocidos o familiares. Claro. Pues quiero darle las gracias, señor Magallanes, director estatal de atención al migrante en Baja California, por habernos acompañado y sobre todo por darnos tanto detalle de todo lo que está ocurriendo, no solo en Tijuana, sino en el estado en general de Baja California. Gracias por haber estado aquí. Bueno, gusto saludarlos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Estados Unidos y Corea del Sur exploran caminos para avanzar en las negociaciones para que el régimen de Pyongyang abandone su plan de desarrollo de armas nucleares. Alejandro Rincón tiene noticia en Nueva York. Alejandro.
Hola, feliz tarde para todos. El pasado 7 de noviembre, el secretario de Estado Mike Pompeo canceló, sin entregar alguna explicación, la reunión que había previsto con los delegados del régimen de Pyongyang en una edificación muy cerca del lugar donde nos encontramos ahora, a pocos metros de la sede general de la Organización de Naciones Unidas. Fuentes del mundo diplomático, sin embargo, apuntan a que la falta de una hoja de ruta para poder implementar lo acordado por Donald Trump y Kim Jong-un el pasado mes de junio durante su cumbre en Singapur es la razón por la cual se habrían cancelado esos contactos. Justo por esa razón es que la reunión de este jueves entre el secretario de Estado Pompeo y su homóloga de Corea del Sur es tan importante, dado que para los Estados Unidos sigue siendo actualmente una prioridad en materia de política internacional lograr la desnuclearización de la península coreana. A raíz de esta circunstancia es que tuvo lugar esa sesión entre ambos ministros de Relaciones Exteriores que al terminar no dejó mayores declaraciones, solo una reacción o un comentario de parte de la portavoz del Departamento de Estado. Hoy el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Kang Kyung-hwa. El secretario y el ministro de Relaciones Exteriores reafirmaron la alianza de los Estados Unidos y la República de Corea y se comprometieron a mantener una estrecha coordinación para garantizar la desnuclearización final y completamente verificada de Corea del Norte. Más allá de este comentario en Twitter que ustedes acaban de ver, todavía no hay una reacción adicional de la parte de Corea del Sur. Esta sesión, sin embargo, tiene lugar en un contexto que no puede pasar desapercibido. En este caso, en particular, cómo Estados Unidos trata de avanzar en la desnuclearización de la península coreana, pero Washington, por su parte, ha hecho referencia a la posibilidad de que reactivará sus estrategias para fortalecer su programa de creación de misiles nucleares de alcance medio, algo que de hecho tuvo en las últimas horas un importante episodio cuando el propio secretario Mike Pompeo lanzaba un ultimátum a Rusia diciéndole que en 60 días Moscú debe cumplir con el tratado internacional que busca justo que no haya una proliferación de este tipo de misiles balísticos, algo a lo cual ya ha respondido directamente el presidente Vladimir Putin asegurando que la Unión Americana lo único que busca es un pretexto para avanzar en el desarrollo de este tipo de armas, a lo cual Rusia también responderá de la misma manera, avanzando en este tipo de armas, lo que por ahora plantea un panorama de incertidumbre y sobre todo abre la posibilidad a que haya una nueva carrera armamentística en Europa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y ya cerrando esta parte del programa, familiares y líderes políticos han dado el último adiós a George Bush padre en Texas. Recordemos que ayer se trasladó desde Washington después del funeral oficial. El avión presidencial le trasladó hasta Houston. El féretro con los restos mortales del expresidente de los Estados Unidos llegó a la localidad de College Station. Hoy se dará cristiana sepultura en la biblioteca presidencial George Bush junto a la tumba de su esposa Bárbara. Antes se realizó una ceremonia religiosa en la iglesia episcopal San Martín, lugar al que acudían con regularidad el exmandatario y su esposa fallecida en abril de este año. Con esto vamos a la pausa. Al regreso, una triste historia, por decirlo menos. 2 niños en Venezuela murieron baleados en la puerta de su casa cuando formaban parte de un nacimiento viviente. De esto y más hablamos al volver. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:01 en Caracas. Conmoción en Venezuela. 2 niños fueron asesinados en la puerta de su casa mientras estaban elaborando un nacimiento en familia. Según testigos, 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y un civil, sin mediar palabras, dispararon hacia la residencia. 2 menores más resultaron heridos. Ya están fuera de peligro. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela.
Este es el nacimiento. Quedó inconcluso. 2 de los niños que lo estaban fabricando fueron asesinados, mientras que otra niña y un niño resultaron heridos. La abuela de los menores presenció la balacera. Estaban mis hijos poniendo el nacimiento. De repente llegaron ellos echando tiros y no sé. El niño le decía, no, señor, yo no he salido de aquí, estoy haciendo el nacimiento con mi tía. Y de todas maneras le dieron un tiro. Quiero que me le hagan justicia, Dios mío. Eran unos niños que no se metían con nadie. Ellos no salían de aquí. Jonaiker Moreno y Ricardo Castro Moreno, de 13 y 16 años, estudiaban primero y quinto año de bachillerato respectivamente. Su tío contó lo sucedido. Ellos estaban aquí. Entonces fue cuando llegaron los policías y empezaron a disparar. Al mayor de ella, de 16 años, le dan aquí en la espalda y él cae ahí donde estoy parado. Él le decía que él no se metía con nadie, que él no había sido, que él estaba haciendo su nacimiento. El policía vino y le dio una patada y le dio un tiro en el pecho. Y después, como estaba hablando, le dio un tiro en la boca, como para que no hablara más. María Lourdes Prada cuenta que siempre dormía con el menor de sus nietos en esta humilde vivienda. Señaló que con sacrificio los estaba sacando adelante, pero las balas acabaron con el sueño. Él dormía conmigo, el más pequeño. Yo no sé, con la incomodidad de mi casa, todos mis niños dormían como podían. Yo los traía de San Juan para que vinieran a pasar la Navidad conmigo. Yo no sé qué voy a hacer. La intención de armar el nacimiento era colocar los humildes regalos de Navidad de esta familia. Entonces los niños no los podemos sacar para la calle. No pueden estar. No tenemos para pagarle un parque. Esto querían los niños, hacer el nacimiento, para ellos gozar de su nacimiento el 24, ponerle su regalo. ¿A dónde se le van a poner? ¿En una tumba? Una Navidad trágica para la familia Moreno y para los vecinos. Estamos en un país sin leyes. Aquí con este gobierno no tenemos leyes. ¿Qué es lo que tenemos? Malandros con uniforme. Mira, matan a los niños. ¿Ya qué vamos a esperar? Este es el niño Jesús que le dan a esta madre. Un regalo, quitarle a su hijo. No, por Dios. Y en Venezuela se está viviendo tristeza, sangre. Es posible que uno se levante de su cama y vea esto. Las escaleras llenas de sangre de niños inocentes, de niños, porque si fuesen delincuentes comunes, pero son unos niños ya los que están cayendo. Ya no matan a delincuentes, ya matan a los hijos de uno, nuestros niños, nuestros bebés. Quienes viven en las zonas populares son los que más sufren la violencia. Lo que estamos viviendo es comunismo, que matan a cualquier pendejo y matado como un perro se queda en la carretera. Aquí están matando a los niños, están matando a la gente como que si fuéramos perros. Según el director de la Policía Nacional Bolivariana, 8 funcionarios y un civil ya están detenidos por este caso. Cada uno enfrentará a la justicia venezolana. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por el reporte. Uno realmente se queda sin palabras. Es muy difícil decir algo después de escuchar una nota como esta. Y uno, anuncian que han sido detenidos no sé cuántos funcionarios. Nadie sabe quiénes son, nadie les ve nunca. Uno se pregunta, ¿qué hace la Fiscalía, por ejemplo, no? De todo eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Zair Mundaray, director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, abogado y criminalista. Zair, bienvenido, buena tarde. Gracias. Yo no sé la verdad por dónde comenzar, pero creo que un buen principio es una frase de una de las personas que entrevista nuestro periodista cuando dice, son malandros con uniforme. ¿Eso es lo que conforma los cuerpos de seguridad de Venezuela en este momento? Bueno, yo creo que ciertamente la mayoría de los cuerpos policiales son la expresión más palpable de lo que es un Estado forajido como es el actual Estado venezolano. Un Estado, fíjate que una de las personas que allí entrevistan dice no hay ley. Y la ausencia del cumplimiento de la ley y de institucionalidad que haga cumplir la ley es precisamente la expresión más palpable de lo que es un Estado forajido. Un Estado en el cual el funcionario sabe que puede actuar en esos términos y está prácticamente seguro que no habrá castigo para él. La ciudadanía además no tiene a quién recurrir y eso es característico de un estado de anomia como el que vive Venezuela. El FAES yo creo que es la expresión más palpable
de ese estado de anomia y de ese estado forajido en que se ha convertido Venezuela. Es un grupo, ya lo he venido diciendo. Hablemos exactamente de eso. Quiero explicarle a nuestra teleaudiencia. ¿Qué es el FAES? El FAES nace con ocasión de la ley del Policía Nacional. Son las Fuerzas de Acciones Especiales. La ley dice en su oportunidad que los grupos comando o los grupos élite tienen que estar reunidos en un solo cuerpo, que es la Policía Nacional. En esa oportunidad yo viví ese proceso muy cerca porque yo era miembro del Consejo General de Policía y los verdaderos funcionarios de los cuerpos élite o tácticos no quisieron pasar al control de la Policía Nacional, que eran los del CICPC, los de la antigua DICIP y de algunas policías municipales que lo tenían. Entonces empezaron a crear un cuerpo de la nada. Yo debo decir que en la actualidad ese organismo, el FAES, no obedece a la estructura policial, sino a una estructura política. De hecho, muchas de las giras que hace Freddy Bernal o hace algún político va de la mano con el FAES. Inclusive he dicho en algunas oportunidades que la Fuerza Armada debe tomar en cuenta esto, porque gran parte del dinero de formación, armamento, de los recursos del Estado, se están yendo al fortalecimiento de la FAES. Es decir, yo siento que políticamente el régimen no confía en la Fuerza Armada y está creando una Fuerza Armada paralela, dependiente políticamente de la Policía Nacional Bolivariana, en la cual convergen incluso delincuentes. Es decir, como no proviene de una formación estrictamente policial, en ella haya ingresado gran cantidad de delincuentes. Nosotros tuvimos la investigación, por ejemplo, en el caso de Oscar Pérez, que le hicimos desde el exilio. Allí fallecen 2 funcionarios del FAES, dicen funcionarios, son miembros en ese momento del colectivo Alexis Vive. Estaban vestidos de FAES, tenían credenciales de FAES y actuaban conjuntamente con el FAES. Hay muchísima información de procedimientos que se hicieron durante las OLP, en el cual miembros de los colectivos, grupos armados al margen de la ley, para que todo el mundo lo entienda, que trabajan como un brazo armado político del régimen autoritario, iban de la mano de los funcionarios policiales, marcan las viviendas y hacen que los funcionarios entren y asesinen personas. Esta constante empezó con la OLP, con la llamada Operación de Liberación del Pueblo, que implementa Nicolás Maduro en el 2015 y se fortalece en el 2016. Hay algo interesante, Dania. Fíjate que esa forma de actuar al margen de la ley y carente de, digamos, de todo orden y de atropellar al ciudadano es la misma forma en que actúa la Guardia Nacional durante las protestas del 2017. Nosotros hemos venido sosteniendo, quienes estudiamos estos asuntos con profundidad, que las OLP y la inclusión del FAES en la OLP fueron una suerte de globo de ensayo para finalmente esos mismos mecanismos que eran allanar sin orden, robar las viviendas, asesinar personas y golpearlas y torturarlas, tratarles, generarles tratos crueles, degradantes, inhumanos, fue lo que aplicaron luego contra la disidencia política. Es decir, este globo de ensayo contra la supuesta criminalidad violenta finalmente va contra la disidencia política. Por eso es que el FAES es en este momento un cuerpo sin control. Yo tengo muy buena información, inclusive que ellos se están formando en el Junquito, donde era la antigua Policía Metropolitana, y en los discursos de mucha violencia, además, que le generan quienes se encargan de hacer esa supuesta formación, dice que no se preocupen por matar, lesionar, herir o robar, que ya no hay fiscalía que les vaya a perseguir. Es uno de los mensajes que se le da. Inclusive ellos se les indica que están en defensa de la revolución, no es del ciudadano. ¿Qué defensa de la revolución puede haber en llegar a esta casa donde están estos niños colocando este nacimiento y meterle 2 tiros a uno de ellos? O sea, dispararle al pecho y en la boca a un niño de 16 años.
Sí, ese tipo de actuaciones se da ante la seguridad de la impunidad. Pero por supuesto que no hay otra. Ante la seguridad de la impunidad. Y no tendría, porque no quiero que se me vaya olvidando, no tendría que actuar la Fiscalía, Tarek William Saad, por ejemplo, por algo que ustedes llaman noticia criminal. De forma inmediata. No solo eso, Dania. Esta persona no solo tendría que haber sido detenida, sino que tendría que haber llegado a hacer la investigación lo que era la unidad criminalística del Ministerio Público. Es decir, un cuerpo no dependiente del Ejecutivo que tuviera autonomía para hacer una investigación transparente, clara y objetiva. Que eso fue una de las primeras cuerpos o apéndices del Ministerio Público que Tarek William Saab suprime. Y lo suprime porque él forma parte del aparato de terror que actualmente es el Estado, ese Estado fallido que es nuestro país dolorosamente. Ese Estado se ha convertido en un Estado que reprime. Y fíjate algo, no solo con lo de los niños, nosotros conseguimos además unas constantes en los 505 muertos que produce la OLP con la ayuda del FAE. Que todos los muertos, todos, los puedo decir, todas las personas fallecidas, son personas que viven en zonas económicamente deprimidas. Es decir, eso viene a ser como la inmensa contradicción de esa llamada revolución que se dice humanista y para los pobres, pero que asesina pobres. Precisamente lo que las víctimas del FAE y las víctimas de los organismos de seguridad de Estado son personas pobres que viven en zonas deprimidas, y hay algo que dolorosamente hay que decirlo, incluso la mayoría de ellos son afrodescendientes. Una revolución que se dice humanista mata jóvenes, hombres, pobres y negros. Eso es lo que hace esta denominada revolución. Realmente es todo lo contrario de lo que pregona. Y si alguien tiene dudas, tenemos las cifras y tenemos las investigaciones que las hemos llevado a la Corte Penal, a la OEA y a todas partes, y son investigaciones de primera mano. Es decir, nadie me lo contó. Yo estuve haciendo las investigaciones con los equipos que teníamos en su momento y que podemos dar fe de que efectivamente es así. Es una política de Estado, eso no es... O sea, ¿es una política de Estado el exterminio en Venezuela? Es una política de Estado el exterminio, y por varias vías. La reducción de la población, desde nuestra perspectiva, es un elemento fundamental para el mantenimiento del régimen autoritario. El régimen autoritario requiere que toda la disidencia huya, que todo el que hace peso económico de alguna manera huya. Por eso fíjate que la mayoría de los que se van del país son enfermos, personas que requieren atención médica especial, etc. La solución del Estado forajido es o te vas o te mueres, y frente a eso está que van reduciendo la población. Entre los que asesinan, entre los que huyen del país, la población se reduce, y es a la población a la que hago dependiente, a la que le doy una bolsa de CLAP, a la que le doy un pernil y que la mantengo totalmente vinculada al mantenimiento del poder. Y eso hay que verlo, porque eso es adrede. Hace un par de semanas estuvo Briceño León, Roberto Briceño León, con nosotros aquí en el programa, es del Observatorio de la Violencia en Venezuela. Y recuerdo que cuando estaba hablando, me impactó muchísimo, en un minuto lo interrumpí, porque él decía que hasta el mes de septiembre de 2018 habían muerto en Venezuela 10.000 personas. Habían sido asesinadas en Venezuela, 10.000 personas. A manos de los organismos de seguridad. No sé si todas eran a manos del organismo de seguridad, pero decía que la mayoría de estos habían muerto. Sí, tienes razón, ya me acordé. Era por resistencia a la autoridad. Absolutamente. 10.000 personas hasta el mes de septiembre por resistencia a la autoridad. Esto hasta septiembre de 2018. Y 10.000 en 2017. Y 10.000 en 2016. Por eso tengo que preguntar lo que acabo de preguntarle al señor Zahir. La política en Venezuela es la política de exterminio. Absolutamente. Pero es increíble que esto, o que no se reaccione frente a esto. Sí, yo pienso que en ese sentido ha hecho un importante trabajo el régimen de venderse como lo que no es. Y precisamente esto es un trabajo, digamos, bien sistemático de muchos de los que estamos en este... La comunidad internacional en este momento está absolutamente angustiada por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Así es. Eso es una realidad. Costó 10 años, pero está atenta a lo que está ocurriendo en relación a esto. Hombre,
Pero es que esto también es gravísimo. Que exterminen 10.000 personas por año en un país que además se dice protector de los derechos humanos. Caray, esto es un escándalo. Absolutamente, lo es. Lo es y además, además de que es sistémico, tiene una particularidad. Y esto fue producto de mucho debate, yo debo decirlo abiertamente, lo discutí con los dos exministros. Ellos siempre decían que las cifras de homicidio bajaban, y bajaban con ocasión de que no se contabilizan los muertos a manos de los organismos de seguridad del Estado, porque se dice de plano y sin investigación de que se tratan de muertes justificadas porque es el combate a la criminalidad violenta. Y esto nace y esto se fortalece con la OLP. Y la OLP, fíjate que es una orden presidencial. No se trata de de un proyecto de combate a la criminalidad que hace, digamos, un funcionario subalterno. Lo hace de forma directa Nicolás Maduro. Y por eso es que nosotros en la Corte Penal Internacional la denuncia fue directa contra Maduro. Y hay mucha prueba. Hay muchísimas pruebas donde es Maduro el que ordena a qué zonas se van a llevar a cabo en la OLP y qué tipo de acciones se llevan a cabo en la OLP. Estamos viendo solo las muertes, pero esa es la punta del iceberg. La punta del iceberg es que hay personas desplazadas, hay personas que las despojan de su vivienda y colocan a otras personas a vivir allí. Lo hicieron en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay gente que le roban los enseres, los pocos enseres que tienen esas personas se los roban, y además hasta los alimentos que tienen en la nevera. Nosotros tenemos multiplicidad de testimonios de ese tenor. Y hay algo peor: si tú intentas acciones penales en Venezuela, tienen la protección de toda la estructura del Poder Judicial. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio Público, pedíamos las órdenes de captura y los tribunales decían que no. ¿Por qué? Porque eso era el ejercicio legítimo de la violencia estatal para el combate de la supuesta criminalidad violenta. Entonces, si la única respuesta a lo que se denomina criminalidad violenta es tomar barriadas y asesinar personas, no estamos haciendo nada en materia de prevención, no estamos haciendo nada además de todos esos falsos positivos. Porque lo que ocurre, Dania, es que cuando esas actuaciones llegan a las instancias judiciales, esos niños seguros les han colocado un arma en la mano, les han tomado fotos, han dicho que tienen un prontuario, han dicho que son asesinos, etcétera, etcétera. Pero cuando se profundizan las investigaciones, resulta que nada es así, sino que muchas de esas muertes están vinculadas incluso con temas personales. El funcionario uno que le quitó la novia al otro, o que tiene una rencilla personal y deciden ir a matar personas. Entonces eso está fuera de control desde hace mucho tiempo, y no hay una estadística oficial de ese tema. Ahorita que se está invitando a la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, es importante que ponga el ojo sobre eso. Hemos trabajado con su equipo en eso, haciéndole visibilizar que en Venezuela hay una política de exterminio de gente pobre. Es decir, esa información está en manos de Michelle Bachelet. Está en manos de Michelle Bachelet por haberla recabado el anterior alto comisionado. Sin embargo, sin embargo no, quiero... A todo esto hay algo que no quiero dejar solapado, que es la deshumanización de todos estos funcionarios. Porque quien se para frente a un niño de 16 años, le mete un tiro en el pecho porque le dio la gana, aunque el niño dijera que él no se mete con nadie, y como seguía hablando, le mete un tiro en la boca, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Sí. Esos son los nuevos funcionarios que está creando el régimen. Gente absolutamente indolente, y tendrías que ver los testimonios de tortura. Gente que es torturada, se les coloca electricidad, se asfixian, etc. Y tenemos un testimonio desgarrador de una persona que fue torturada, e indica que siendo torturada en el SEBIN, los pasantes o los estudiantes del SEBIN fueron llevados a ver la tortura. Y que un comisario le decía a otro: eso es parte de la formación. Esto es muy grave. Lo que está ocurriendo es gravísimo. ¿Estaban formando a quiénes? A los nuevos estudiantes del SEBIN. Y estaban torturando a una persona y le hicieron pasar a los estudiantes para que vieran ese interrogatorio en el que había torturas. Y el comisario que los llevó decía: eso es parte de la formación. Entonces, lo que tenemos entre manos realmente es una generación de policías, sobre todo de la Policía Nacional y del SEBIN, que son los que llevan digamos, la punta de lanza de la represión, que son capaces de cometer todas estas atrocidades y creen que no va a haber consecuencias,
que eso es una de las cosas que hay que decir. Creen que no va a haber consecuencias. Estos crímenes se están documentando y estos crímenes, tarde o temprano, el tiempo que nos lleve, hay una gran masa de defensores de derechos humanos, de abogados y de gente trabajando en función de esto, que tarde o temprano habrá que, va a ser muy fuerte la labor, pero van a tener que ser procesados. Estos son crímenes que no prescriben y son delitos no contra una persona, son crímenes contra la humanidad. Y es lo que nosotros venimos pregonando ante la Corte Penal. Aquí hay unas violaciones que son sistemáticas y son generalizadas, son masivas. No estamos hablando de la actuación de un funcionario. Ese funcionario que mató a esos niños probablemente lo ha hecho más de una vez. Claro, claro. Entonces, para hacerlo a sangre fría y como lo describen las personas que lo vieron, no nosotros, no el invitado, no yo. Claro. Las personas que vieron en la nota de nuestro corresponsal. Ahora, Zaira, hay un caso que no quiero dejar de poner sobre la mesa porque, fíjate, aumenta la preocupación por la situación de 59 colombianos detenidos en Venezuela. Los individuos que fueron arrestados en el 2016 fueron imputados con cargos de terrorismo por parte del régimen de Nicolás Maduro, en medio de un proceso lleno de irregularidades. El pasado viernes el gobierno colombiano pidió a su embajador en Naciones Unidas remitir el caso ante la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Cuestionan la falta de claridad por parte de la administración madurista. Se han mandado 94 notas. El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador. Yo quiero recordar, además, que estos 59 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos y durante 2 años no se dio la audiencia preliminar para imputar cargos. Hace 2 semanas... hace 2 fines de semana se empezó a correr el rumor de que los iban a liberar, los iban a deportar, les iban a abrir un proceso por falta de papeles y los iban a deportar. Se les hizo un censo, se los llevó a que lo revisaran médicamente para ver su estatus, se habló con ellos, se los engañó, lo han dicho ellos mismos. Y se hizo esta audiencia preliminar y se les imputaron los cargos. ¿Qué pasa con estos nacionales de Colombia, que además son de otra nacionalidad? Sí, absolutamente. Este es un caso que además conozco muy bien, de primera mano, y hay cosas algunas infidencias que te voy a contar y que sé cómo ocurrieron. En el proceso de varias OLP, estas personas fueron detenidas, no eran 59, eran 62. Explica OLP porque... Operación para la Liberación del Pueblo es una operación que ordenaba Maduro al ministro de Interior, en el cual múltiples fuerzas policiales se ponían de acuerdo para tomar barriadas o zonas populares, hacer detenciones masivas, allanamientos masivos sin órdenes, y era una suerte de operaciones de profilaxia social, que generalmente van dirigidas hacia los pobres. Es una operación de criminalización de la pobreza, con la cual nosotros nunca estuvimos de acuerdo y siempre protestamos tanto que la llevamos a la Corte Penal. En estos casos fueron detenidos en diversos lugares. Es decir, muchos de los detenidos nosotros sabemos que ni siquiera se conocían. Son personas que tienen una sola cosa en común. Son colombianos y no tenían regularidad de papeles para estar en Venezuela, lo cual es una situación absolutamente común para nosotros los venezolanos. Que hubiesen colombianos indocumentados en Venezuela era una situación absolutamente normal, porque lo difícil que era conseguir la documentación, además nadie se la pedía, podían hacer una vida totalmente normal sin eso. Estas personas fueron detenidas inicialmente y se inicia un proceso administrativo conforme a la ley de identificación para deportarlos. Luego, extrañamente hay una contraorden y son detenidos y se llevan a la zona 7 de la Policía Nacional. Ahí empieza la intervención en su momento del Ministerio Público donde estábamos nosotros. Mandamos a los fiscales, constatamos, no habían sido puestos, no es audiencia de preliminar, sino audiencia de presentación. De presentación, perdón. No se había dado ninguna audiencia de presentación, no había ningún expediente contra ellos, no había nada. Con ocasión de eso se interpone una solicitud de habeas corpus. Es mucho peor de lo que tú narras. ¿Por qué? Porque un tribunal de la República dice están ilegalmente detenidos y deben ser puestos en libertad. Con ese mandato de habeas corpus, debo decirte, y aquí paso a narrar una vivencia muy personal, me voy a hablar con el ministro Reverol.
con el habeas corpus. Y le digo, ministro, si estas personas tienen un mandato de excarcelación, yo exijo que se cumpla el mandato de excarcelación. Él, que me desmienta, si quiere, me dijo, te voy a explicar qué ocurrió. El procedimiento era de deportación, incluso varios los había montado en autobús para que llegaran a la frontera. Y me llamó el presidente Maduro y me indicó que los devolviera, porque esos eran unos terroristas. Unas personas con las cuales a ninguno se les consiguió armas, ninguno tenía registros policiales, es decir, no habían cometido ningún delito en Venezuela, ni se les consiguió ningún objeto, ni comunicación, ni nada extraña que indicara que estaban ante la comisión de un delito. Pero uno capta, o se percata, que los estados mafiosos, como el que actualmente es Venezuela, actúa así. Ellos son rehenes del Ejecutivo y son rehenes que pueden servir a futuro para cualquier negociación. Son rehenes de Nicolás Maduro. Son rehenes de Nicolás Maduro. Claro, la situación ya era tan abiertamente grotesca que teniendo una boleta de excarcelación los mantuvieran detenidos, que el Ejecutivo le ordena a Tarek William Saab, que no es más que un sujeto que está ahí para cumplir las órdenes del Ejecutivo, que él trate de regularizarle. Y me cuentan la reunión en la que una ex fiscal de Derechos Fundamentales dice, habrá que presentarlos. Y van y ordenan a un fiscal que les presente y le atribuya sin expediente, 2 años después, le atribuye el delito de terrorismo y asociación para delinquir de personas que ni se conocen entre ellas. Además, lo complejo que es del delito de terrorismo, cuál era el acto terrorista que iban a cometer. Nuestra Constitución es muy clara. Una persona al estar aprendida, dentro de las 48 horas siguientes tiene que estar frente a su juez. Estas 48 horas fueron interpretadas como 2 años. Es decir, hagan lo que están es ratificando que toda la anterior detención fue ilegal. Y están dando más pruebas, que es precisamente de lo que nos hicimos, para montar la denuncia, y la suscribió la doctora Luisa Ortega Díaz y la llevamos a la Corte Penal Internacional, donde estamos demostrando el delito de encarcelamiento que está en el Estatuto de Roma. Estas personas son rehenes de un régimen. No hay ninguna justificación jurídica para eso. No hay prueba absoluta, no hay nada que se tenga contra ellos. No hay ningún proceso válido, legítimamente levantado contra ellos, y tanto que me consta que fui a exigírselo al ministro y me dijo, son no obreros, vendedores ambulantes, buhoneros, son personas además que dicen que les hicieron hace 2 semanas firmar unos documentos que ellos no saben exactamente qué estaban firmando. Les dijeron que iban a ser puestos en libertad la semana pasada, y lo que hicieron fue trasladar a un tribunal y a un fiscal y colocándole defensa pública cometieron esa atrocidad. Lo más grave de esa audiencia, Idania, y que queda para la historia, es que ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez hicieron mutis frente a la violación del debido proceso de 2 años de detención ilegal. Y es tanto que toda la estructura del Estado está putrefacta frente a la violación de derechos humanos que le pidieron a Maduro le pidió a la Sala Constitucional, a la espuria Sala Constitucional que está en Venezuela, que declarara mediante revisión constitucional inválido el amparo de habeas corpus declarado por un tribunal de instancia. Anularon esa decisión que estuvo vigente casi 2 años, la anularon el 21 de noviembre de este año y dieron paso a la presentación. Esto se cuenta, esto pasará a los anales, habrá que ver la historia del derecho. ¿Cómo le explica uno a los alumnos, cómo le explica uno esto a alguien, de que una persona puede tener 2 años sin proceso, como un rehén, y de repente te atribuyen unos hechos que acaban de inventar? Yo recuerdo que los fiscales y jueces que están involucrados en eso son los instrumentos que utilizó el Ejecutivo para mantener esos rehenes, y responden igual que la cabeza. Son penalmente responsables de esa detención. Y la prueba es la misma acta de imputación. Esa la estamos tomando para agregarla en la Corte Penal y tendrán que responder tarde o temprano. Lo triste es que estas personas se mantienen en ese estado, muchos están enfermos, nosotros pudimos acreditar eso y es una situación bien lamentable en la cual ni siquiera se puede dialogar gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque no es un gobierno. El de Colombia es un gobierno que va a tratar de conversar con un gobierno en una situación, pero como es un Estado mafioso, se está enfrentando a delincuentes que no entienden ese lenguaje, hablan en otro tablero. Estos juegan en otro tablero, el tablero de la delincuencia, y te digo, te los tengo de rehenes, ¿qué vas a hacer? Lo único cierto o lo único claro es que no hay justicia en Venezuela. No hay quien defienda el derecho de los ciudadanos.
no hay a dónde acudir si alguien se siente violentado, porque toda la estructura depende del Ejecutivo y responde a las órdenes y necesidades del Ejecutivo, es decir, del señor Nicolás Maduro. Así es. ¿Qué indefensión? Absoluta indefensión. Zahir, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por compartir en la tarde de hoy. De verdad que uno no... Hay cosas para las cuales los comentarios se agotan. Todavía me queda algo en relación a Venezuela. Fue detenido de forma arbitraria el periodista alemán Billy Six, quien presuntamente se encontraba en el occidente del país realizando reportajes sobre la crisis en Venezuela. Durante una gira del presidente Nicolás Maduro tomó una fotografía al mandatario y fue apresado. Lo acusan de espionaje. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Billy Sitz es un periodista independiente alemán que estaba en el occidental estado de Falcón, en Venezuela, realizando reportajes sobre la crisis y fue detenido. Es acusado de espionaje. Sabemos que está aislado y que fue presentado ante tribunales militares y no tiene ni siquiera abogados. Nosotros hemos hecho algunas gestiones con sus familiares y con la embajada alemana. Le hemos pedido algún tipo de apoyo respecto al caso. No hemos tenido una respuesta oficial todavía. Presuntamente habría tomado una foto al presidente Nicolás Maduro durante una gira que realizaba por el lugar. Pero también hay muy poca información oficial. El gobierno no ha dado información oficial sobre su detención, ni los motivos, ni dónde se encuentra. Oficialmente se ha conocido que se encuentra en el SEBIN helicoide y que fue imputado por estos delitos de terrorismo y espionaje, pero además que tiene una defensa pública. Es completamente ilegal y arbitrario, no solamente la forma en la que fue detenido, porque, o sea, por tomar una fotografía no pueden detener a nadie, en todo caso allí fallarían los anillos de seguridad del presidente si ese hubiese sido el caso, pero no existe un delito, nosotros creemos que no existe un delito por el cual él deba estar siendo procesado. Esta no es la primera detención o expulsión de periodistas extranjeros que realiza el gobierno nacional. En lo que va de año 2018, la ONG Espacio Público, encargada del seguimiento de la libertad de expresión en el país, ha detectado 8 casos similares. El patrón es eso, los detengo, ni siquiera les digo por qué los detengo, les hago borrar el material, los amedrento, los hostigo y los dejo libres o los expulso. Es bastante grave. Y esto lo hemos visto con periodistas ingleses, con periodistas alemanes, con periodistas argentinos. Pero la situación es que no se les permite entrar a hacer trabajos ni de investigación ni reportar en Venezuela. Denuncian que los espacios son cada vez más restringidos para la prensa. La información oficial es cada vez más difícil de encontrar en el país. De hecho, hay una radicalización en el tratamiento a la persona que está haciendo, no solamente a los periodistas, a los infociudadanos, que pretende endurecer el trato a todo aquel que esté intentando generar información o difundir información contraria a lo que el sistema quiere imponer. A pesar de que se pudo conocer de forma extraoficial que el periodista alemán se encuentra detenido y aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide, se desconoce su estado de reclusión. Intentamos comunicarnos con la Embajada de Alemania en Caracas para conocer más detalles sobre este caso, pero fue sin recibir respuesta. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias por la información. Quisiéramos poder hablar de otras cosas que no fueran violación a los derechos humanos o falta de justicia en relación a Venezuela. Lamentablemente esa pareciera no ser la realidad. Pausa en la tarde. Regresamos en breve. Mientras les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube, NTN 24, www.youtube.com/NTN24. Allí puede encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo. Recuerde conectarse a través de YouTube. Vamos a una pausa y al regreso regresamos y hablamos hoy de ciencia, salud y tecnología. Ya venimos. Con eso llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir también nuestra cuenta en Instagram, @NTN24, y mi cuenta, @idania.chirinos. Gracias por habernos acompañado. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.